Alicia, por la introducción. Eh, Justamente la idea de hoy día es tener, más que una presentación, tener una conversación enriquecedora para conocer el caso, justamente, o los casos, más que el caso concreto, lo que nos gusta y esperamos que hoy día podamos profundizar y conocer es en las experiencias, los aprendizajes en el camino que ha tenido tanto Ricardo Carrasco, ¿cierto? Desde Colbún, como Christoph Lepech, desde Antofagasta Minerals, que son dos experiencias muy valiosas, son distintas, por supuesto, entre ellas, y ya sin mayor introducción, primero que todo, solamente quiero agradecer la presencia de todas y todos hoy día acá. Esto es una instancia muy valiosa y con eso esperamos cerrar el año, digamos, con un brochecito de oro. Así que sin mayor introducción, eh, me gustaría partir justamente con la conversación, Ricardo, Cristo, porque hasta hace algunos años, ¿cierto? Las exigencias de sostenibilidad para las grandes empresas estaba mucho más limitada y más acotada a sus operaciones internas, es decir, todo lo que es intramuros, ¿cierto? Desde sus temas ambientales, sociales, de gobernanza, pero mucho intramuros. Y esta frontera se ha ido corriendo, ¿cierto? Quizá iniciando desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Con las emisiones de carbono, cuando empezamos a mirar con mucho más detalle las emisiones indirectas, ¿cierto? Las de alcance 3, ¿cierto? En la cadena de suministro, ahí se fue abriendo, digamos, una puerta hacia entender justamente un entendimiento distinto, entender que la cadena de suministro también requiere una gestión de sostenibilidad, ¿cierto? Y hay cierto impacto, bastante, eso lo entendemos ahora, que está asociado a esta cadena de suministro. Entonces la pregunta, quizás vamos a partir con Ricardo, es ¿cuál es la relevancia de la sostenibilidad en la cadena de suministro? Y obviamente desde tu experiencia, todas estas preguntas van a ser desde la experiencia, desde ustedes y no desde verdades absolutas, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, Ricardo, desde tu experiencia, ¿cuál es la relevancia de la sostenibilidad en la cadena de suministro? ¿Por qué es importante? Mira, bueno, gracias por la invitación y, eh, y sobre todo por poder compartir. ¿Ah? Nosotros vamos a compartir lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. No pretendemos tampoco atribuirnos el hecho de que lo que estamos haciendo es lo que los demás deben hacer, sino que es bueno tomar situaciones como ejemplo o atender los problemas que se presentaron. Así que compartimos nuestra experiencia, nuestros aciertos y nuestros desaciertos, digamos, ¿ya? Pero como tú dices, el, eh, el abastecimiento, la cadena de aprovisionamiento es esencial para que la compañía funcione, ¿ya? Y como tal, tiene que alinearse con los objetivos y la estrategia de la compañía. Y, y hoy día las estrategias de las compañías están incorporando cada vez más esta variable y las están colocando como indicadores de gestión a niveles tan importantes como la obtención de EBITDA o la rentabilidad de la compañía. Entonces aparecen indicadores claves asociados a sostenibilidad eh, y, y, se establecen distintos planes, digamos. ¿Ya? Entonces, solo para, como botón de muestra, digamos, yo siempre utilizo la analogía de que las compañías no pueden hacer las cosas solos, ¿ya? Estamos obligados a interactuar con otros, a interactuar en la comunidad y a interactuar con proveedores, digamos, que nos prestan productos, servicios, ¿ya? De distinta naturaleza. Y cuando uno empieza a entender que no puede hacer las cosas solo y necesita de los demás, ¿ya? La interacción de trabajo con los demás empieza a cambiar, ¿ya? Y abastecimiento para mí es sinónimo de colaboración. Entonces, si yo veo en los proveedores de materiales, productos, servicios, como colaboradores, como empresas que trabajan junto conmigo, eh, la relación de trato y la relación de hacia dónde voy empieza a cambiar, ¿ya? Porque los necesito.
Entonces yo diría que eso ha ido tomando cada vez más peso en la compañía. Y ese proceso es gradual, digamos. ¿Ya? Cuando yo contrato a alguien, lo estoy mandatando para que me represente. Por lo tanto, cómo él haga el servicio que me está prestando, me está representando. Yo lo mandaté para que él hiciera eso, y si él cumple el objetivo, pero deja residuos, genera emisiones o tiene un mal comportamiento en el entorno donde se está desarrollando, soy yo el que lo estoy haciendo. Por lo tanto, esa relación de el qué se está haciendo y el cómo se está haciendo cada vez es más importante. Y eso, en la medida que las compañías lo empiezan a entender, se empieza a internalizar y ese proceso se hace más fácil de poder desarrollar iniciativas en conjunto y de que la dirección de la compañía empiece a asimilar todos estos elementos. Así que yo diría que es un proceso gradual, no es un proceso on-off, ya no es que a partir del próximo lunes voy a tener este tema resuelto. No, es un proceso de mucha aproximación sucesiva, de mucha gradualidad, de mucho diálogo y de mucha conversación con los proveedores y de transparentar hacia dónde va la compañía. Entonces, eso cada vez es más relevante y esta información está hoy día en las memorias, está hoy día en los reportes, está en las constructoras clasificadoras de riesgo, y todas terminan conversando con el área de abastecimiento o el área de procurement, que antes no ocurría. Entonces, hoy día cada vez estamos participando en esa mesa y proveemos información. ¿Ya? Claro. Y eso es Ahí está Ricardo, cambiando hoy día. perdón, ahí Ricardo, te interrumpo y también le paso un poco la pelota a Christoph, porque mencionaste algo súper importante que justamente va en el sentido de donde me gustaría profundizar. Mencionaste, ¿cierto?, a los distintos, desde clasificadoras de riesgo o estos índices de sostenibilidad, reportes de sostenibilidad, como también hoy día nuevas exigencias, digamos, hacia el abastecimiento, ¿cierto? Y con el foco de sostenibilidad. Entonces, ahí te paso la pelota, Christoph, a ti. Te quiero dar un poco de giro a la pregunta, en el fondo, como entender cuáles son hoy día los principales drivers de la sostenibilidad en todo el mundo del abastecimiento, del procurement. ¿Cuáles son los movilizadores? ¿Cuáles son las exigencias que ustedes tienen que cumplir? O por qué han necesitado avanzar como empresa hacia incorporar la sostenibilidad en toda la gestión del abastecimiento? Gracias Andrés y también gracias a Acción Empresas por la invitación. También brevemente, como dijo Ricardo, la idea es compartir nuestra experiencia. Ojalá pueda servir, no son verdades tampoco, pero hay un camino recorrido, caminos equivocados, muchos errores, que nos permite también tener esa experiencia y de cómo y por qué lo estamos haciendo. A tu pregunta, está en tu pregunta, aparte de la respuesta cuando dijiste que el tema de intramuros, ¿no? Desde abastecimiento, cuando vemos este tema, nos damos cuenta que finalmente el tema de la sostenibilidad nace para nosotros, no solo en la empresa, pero fuera de faena, como decimos en minería. Y unos datos importantes de por qué es importante y, y para llegar también a cuáles son los movilizadores y por qué estamos apuntando a eso. Se podría repetir en otras industrias, pero por ejemplo en nuestro caso, el 80% de la mano de obra proviene de los contratistas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de personas y del pilar S del ESG, estamos hablando de miles de personas que trabajan con nuestros contratistas, en faena o fuera de faena. Hablaste de las emisiones de alcance 3 que son generadas por la cadena de suministro, aguas arriba o aguas abajo. También, según la industria, puede ser 50, 60, hasta 80% de las emisiones. Entonces, es primordial que abastecimiento se haga cargo de esto porque la posición en la cual nosotros estamos en la cadena de valor nos hace protagonistas, que lo queramos o no. Entonces, o actuamos
de forma protagónica o de tal igual forma nos va a llegar esas exigencias. ¿Qué tipo de exigencias tenemos? Todas las que abarcan las temáticas ESG, desde lo ambiental, los temas de cambio climático, emisiones, economía circular, ¿no? Más allá de cumplir la ley REP, en todo el ámbito social también mencioné el tema de la mano de obra. En el caso particular de la minería tenemos el desafío de la mano de obra femenina, ¿no? Mano de obra local, como también aseguramos el respeto de los derechos humanos y laborales en toda la cadena de suministro, no solo aquí en Chile, pero también de nuestros proveedores, lejos, donde no los vemos, donde no podemos estar, y por supuesto el de gobierno o de y todo lo que tiene que ver con relaciones comerciales éticas, transparentes, etc. Entonces, abastecimiento le toca abordar todo ese espectro de los desafíos. Y allí, como decía, tenemos una posición natural que nos obliga, como decía, a ser protagonistas en esta temática. Buenísimo, muchas gracias, Cristo. Claro, efectivamente se nota, digamos, una transversalidad en cómo abastecimiento y como decía Ricardo, en su vínculo y en su colaboración de elegir con qué partners la empresa quiere trabajar, tiene una responsabilidad, cierto, importante no quiero decir en ayudar, sino más bien en ser un actor importante en la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la empresa, ¿cierto? Porque no es una ayuda, digamos, por el lado, sino que se necesita un rol mucho más activo, ¿cierto? Ese entendimiento ha ido ahí cambiando quizás a lo largo de estos últimos años. Y quizás para seguir avanzando un poco, eh, me gustaría recoger un poco de la experiencia de ustedes y quizás partiendo por tu caso, Christoph, me gustaría entender que, porque una empresa logra este cambio de mentalidad o de entendimiento que mencionaba Ricardo y dice, ok, la sostenibilidad la voy a alcanzar o la voy a perseguir si es que abastecimiento y procurement juega un rol esencial, ¿cierto? Ok, tomamos esa decisión. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería, cómo avanzar? Una empresa que quizá está menos avanzada que Colbún o que Antofagasta Minerals, ¿cuáles serían estos primeros pasos? ¿Por dónde partir? ¿Qué recomendaciones podrían dar sobre cómo comenzar esta transición en la implementación? Porque una cosa es la decisión y otra cosa es la implementación. ¿Qué recomendaciones tendrían en ese camino? Quizá partiendo ahí por Christoph y después le damos el paso a Ricardo. Em, Quisiera partir por decir que no es natural la bajada de decir abastecimiento tiene que hacerse cargo y es protagonista. O sea, en nuestra experiencia ha sido un camino, un viaje para llegar a esto, donde la organización se da cuenta de la relevancia del rol que tiene abastecimiento. Puede haber casos donde directamente se llega a esa conclusión. No creo que sea así en la mayoría de los casos, sino que se va abriendo ese camino. Um, Partir también por decir que no podemos desligar la relevancia de la sustentabilidad de abastecimiento con lo que llamamos la transformación de abastecimiento, donde históricamente, tradicionalmente nos hacemos cargo de ciertas temáticas, continuidad operacional, gestión del gasto, y hoy día de temáticas como la sostenibilidad. Cuando hablo de transformación de abastecimiento me refiero a que no solo tenemos que hacernos cargo de esas temáticas tradicionales, sino que ahora tenemos que empezar también a conectarnos con esos desafíos estratégicos que tiene la compañía. Cuando abastecimiento se conecta con esos desafíos estratégicos y los hace suyos, ¿ya? Ahí empezamos efectivamente a ver abastecimiento como un partner estratégico dentro de la empresa para hacerse cargo de eso. ¿Por dónde empezar? Es una pregunta compleja. Eh, Probablemente nosotros nos equivocamos por dónde empezamos. Algo podría partir por un consejo respondiendo a esa pregunta que es menos es más, ¿ya? No tratar de abordar todo. Yo decía al principio, estamos en todos los pilares del ESG. Son muchas temáticas que tenemos que abordar.
pero no las podemos hacer todas. Probablemente todas las áreas de abastecimiento que van a entrar en eso no tienen recursos dedicados a la sostenibilidad, no tienen perfiles dedicados a eso, tampoco probablemente tienen recursos para esto. Por lo tanto, hay que partir simple, pero con objetivos muy claros dentro de esos pilares. ¿Cuál es el que más afecta a la empresa? ¿Cuáles son los desafíos estratégicos que tiene la empresa en el pilar I o S, ¿ya? De la sostenibilidad? Y así a empezar a construir ese camino. Decía menos es más. Partir por pequeños pilotos, pequeñas iniciativas graduales. Creo que parte del éxito que estamos teniendo es no tratar de abordarlo con todos los proveedores, en todos los segmentos, en todas las categorías, sino que hacerlo poco a poco, gradualmente, tomar en cuenta también la madurez del mercado, ¿ya? Y eso, voy a quedarme aquí para darle la palabra a Ricardo, pero ¿por dónde comenzar? Conectarse con los desafíos de la empresa, objetivos claros, eh, pequeños alcances, pero objetivos específicos. Paso a paso, eso de menos es más, creo que es muy valioso en este camino. Ricardo, por favor, cuéntanos, ustedes, Sí, ¿cierto? Ya mire, tienen un recorrido acá, cuéntanos. sí, hemos hecho bastantes cosas, ¿ah? Y hemos explorado distintas iniciativas. Y como dice Cristo, efectivamente este proceso es gradual, ¿ya? Y es paulatino y obedece a efectivamente a alinearse con la estrategia de la compañía. Y, y yo creo que uno de los errores que a veces se cometen es tratar de hacer grandes cosas, ya cuando en realidad hay muchas pequeñas cosas que están a la mano, ¿ya? Y la idea es poder identificar esas pequeñas cosas que están a la mano y que tú puedes articular desde el punto de vista de abastecimiento. Yo le llamo a eso este proceso gradual de corresponsabilidad. Somos corresponsables, o sea, el proveedor, el prestador de servicio, el contratista, con Colbún y Colbún con ellos. Somos corresponsables. ¿Qué significa eso? Que tenemos responsabilidades compartidas, ¿ya? En esto. Y hay cosas tan simples, ¿ya? Que a veces están a la mano y que no requieren gran despliegue, ¿ya? Nosotros, no sé, voy a poner un ejemplo que a nosotros nos ha servido, digamos, ¿ya? Establecimos un concepto que se llama cláusulas de propagación. Ah, básicamente es cómo yo te trato a ti, quiero que tú trates a tus subcontratistas. Ah, entonces yo quiero que tú repliques las prácticas que yo tengo contigo respecto del pronto pago, respecto de la evaluación de los estados de pago, ¿ya? Y de pagar correctamente y de velar por el funcionamiento, que lo repliques con los subcontratistas, ¿ya? Entonces, a veces hay temas que están ahí que están bastante más a la mano, ¿ya? No son sencillos, igual hay que hablar con el área legal, igual hay que hacer cosas, digamos, pero en definitiva están al alcance nuestro. Cuando estás comprando algo y establece, oye, ¿sabes qué? Una pequeña cláusula en el contrato o en la orden de compra, oye, ¿me puedes explicar de los residuos? ¿Qué va a pasar con los residuos? ¿Qué hago con el embalaje? ¿Qué hago con esto? ¿Tengo posibilidades de que tú te lleves el embalaje y lo puedas reutilizar? Y empiezo a conversar con los especialistas respecto de, oye, ¿cómo podemos avanzar en esto? Porque si no, ese embalaje o ese residuo que va a quedar ahí queda en nuestra instalación y pasa a ser un problema nuestro el reutilizarlo o el darle una segunda vida o un segundo uso. Antes no importaba, pero hoy te sientas con los usuarios, con los especialistas, con los técnicos y te dices, oye, ¿qué hacemos con el embalaje que va a llegar esto? Esto va a traer un montón de papel, plástico, madera, un montón de cosas. ¿Qué hacemos con él? Ya, hablamos con el proveedor y el proveedor a veces nos ayuda a resolver ese problema porque él lo tiene. Me dice, ¿sabes qué? No, mira, la mitad de eso me lo puedes devolver. ¿Ya? O yo me lo llevo, si tú eres capaz de poder, perfecto, ¿y qué hago con la otra mitad? Bueno, no sé, ahí tenemos que ver y empieza a aparecer este diálogo,
Por lo tanto, algo que está en nuestras manos es efectivamente el diálogo, ¿ya? El poder plantear el problema, indicar hacia dónde vamos, y en la medida que uno transparenta la situación, empiezan a aparecer soluciones. Una sencilla, otra no tan sencilla, bastante más compleja, digamos, pero en general empiezan a aparecer soluciones, ¿ya? Entonces yo diría que el primer paso es identificar que nosotros somos efectivamente protagonistas y en nuestras manos hay bastantes herramientas pequeñas que causan un impacto importante cuando las logras unir, ¿ya? Yo creo que ese es un elemento importante. Y lo otro es no sacar de la conversación a los proveedores. Este es un diálogo, es un problema que tenemos que resolver en conjunto, ¿ya? Y establecer con los proveedores las medidas de solución. Medidas más grandes que requieren más conversación empiezan a aparecer en el camino y empieza a aparecer la dirección de la compañía. Oye, queremos establecer un sueldo ético mínimo para nuestros artistas. Ya, pues eso hay que escalarlo porque efectivamente significa que probablemente a lo mejor muchos contratos van a subir y también aparece un costo de administración interno para controlar esto, ¿ya? Entonces, no es solo el costo directo, sino que el costo, cómo lo controlo, cómo verifico que esto efectivamente se cumpla, ¿ya? Y eso hay que conversarlo, pero en la medida que tú lo planteas y pones los problemas en la mesa, empiezan a aparecer soluciones, ¿ya? Acá nosotros establecimos, y hoy día dijimos, ¿sabes qué? En Colbún nadie puede ganar menos de 550.000 pesos líquidos e imponibles, porque a veces el líquido se puede fabricar con bono, ya el bono de colación o el bono de movilización. No, acá son 500 y eso permite que la cotización, las vacaciones y todo el tema de personal que a veces uno no considera que gana ese monto, ¿ya? Y causa un impacto importante, ¿ya? Establece un mínimo, ¿ya? Entonces, creo que lo esencial es, como decía Cristo, es un proceso gradual, de a poco, con mucho diálogo y con mucha interacción con los proveedores, ¿ya? Buenísimo. Gracias, Ricardo, ahí por tu relato. Creo que ese tema que mencionas de no hacer esto sin los proveedores es esencial, ¿cierto? Porque uno a veces diseña, pero después si es que no considera a una de las partes involucradas, obviamente se corre el riesgo de tener sesgos y de no diseñar, digamos, algo que considere las necesidades, y no solo las necesidades, sino también las posibles soluciones, como tú decías, que ofrecen todas las partes. Fue muy interesante eso. Me gustaría ahora llevarlos a una pregunta que quizás puede ser incómoda, pero creo que es muy relevante y es una pregunta que emerge en toda conversación cuando hablamos de abastecimiento sostenible, ¿cierto? Y esto es que tradicionalmente, ¿cierto? Las áreas de compra, las áreas de abastecimiento, de procurement, se les ha medido por su eficiencia en costos, ¿cierto? Es decir, ahorro de costos en esta relación con el abastecimiento, o en otras palabras, si lo queremos poner como en algo negativo, comprar lo más barato posible, ¿no? Eso es como una visión tradicional, digamos, del procurement o del abastecimiento. Entonces, me gustaría preguntarles, en su experiencia, en el fondo, ¿cómo se puede compatibilizar esta exigencia, este análisis, estos KPI muchas veces, ¿cierto?, de desempeño de un área de compras, de comprar lo más barato posible o de ahorrar, ¿cierto? ¿Cómo se compatibiliza esto con incorporar las variables ESG? ¿Hay algún trade-off en eso? ¿Cómo se hace una transición? ¿Cómo se van compatibilizando estas dos realidades? Y ahí quizá le damos el paso a Christoph y después volvemos contigo, Ricardo. Tema importante. Solo quiero agregar algo sobre el punto anterior, respecto a lo que dijo Ricardo de los proveedores. Y también pensando en una herramienta fácil de uso para los que nos escuchan y que están empezando este viaje. Perdón, hacer diagnósticos, levantar líneas bases, preguntarles a sus proveedores
qué están haciendo, qué no están haciendo, por qué no lo están haciendo. Es muy fácil de hacer, simplemente escuchar a sus proveedores. ¿Ya? Es una cosa que no necesita recursos, no necesita expertise particulares, simplemente sentarse a hablar con los proveedores, hacerles encuestas y entender en qué situación están. Eso es algo base que todos podemos hacer en abastecimiento, sea cual sean los recursos que tenemos para empezar esto. Sobre el rol de los compradores de abastecimiento, efectivamente, lo dijiste, el abastecimiento tradicional es asegurar la continuidad operacional, licitar, hacer contratos, órdenes de compra, negociar. Y antes decía, no podemos desligar este tema de la transformación de abastecimiento. A partir del momento que decretamos y decidimos que abastecimiento es más que eso, que abastecimiento su rol no es negociar, no es bajar costos, no es hacer órdenes de compra, sino que es crear valor para el negocio, sea cual sea ese valor. El valor puede ser la competitividad, pero también los riesgos, la sostenibilidad. A partir de ahí, cuando se decreta que abastecimiento ese es el rol que tiene, no es difícil compatibilizar esto, ¿ya? Porque simplemente bajamos los objetivos del negocio a objetivos concretos y KPIs de abastecimiento. ¿Cómo lo hemos hecho concretamente? Y claramente, y no ha sido una dificultad, tomando esto en consideración, es que los compradores, adicionalmente a su KPI tradicional de ahorro, ¿ya? Tienen ahora un KPI de, por ejemplo, algunos reducción de emisiones con sus proveedores, eh, y temáticas ESG en general, dependiendo de la categoría en la cual están trabajando, mano de obra local, mano de obra femenina, contratación de proveedores locales. Entonces, son KPIs súper concretos que están en las metas, no solo de los líderes, pero también de la línea directa de compradores de abastecimiento. Digo que no es difícil hacerlo en el sentido de que es fácil conectar esto con los desafíos del grupo. Otra conversación es cómo esto es aceptado, adoptado por los compradores que tradicionalmente se les pedía otra cosa, pero tal vez lo vamos a desarrollar después. Le dejo la palabra a Ricardo. Eso, gracias. Sí, mira, no, efectivamente no es un tema simple, ¿ya? Y pasa porque efectivamente tenemos en las distintas áreas de la compañía indicadores de rendimiento, indicadores de productividad que no necesariamente están alineados, ¿ya? Me explico, ¿ya? Tú te sientas con alguien de mantenimiento, ¿ya? Y él te dice, ¿sabes qué? Mi objetivo es que el mantenimiento sea lo más económico posible, ¿ya? Chuta, y que sea lo más económico posible. Y por otro lado, tú le dices, ¿sabes qué? Alineado con este objetivo de compañía, ¿ya? ¿Sabes qué? A mí me interesa ver si el equipo que estamos reemplazando es reparable. Porque el indicador que el equipo es reparable es relevante, porque le estoy dando una segunda vida a un equipo y no se transforma en residuos o no se transforma en desechos, ¿ya? Entonces, si yo puedo reparar el equipo, el motor, la bomba, lo que sea que estoy reemplazando, claro, para el mantenedor el objetivo es, oye, pongo uno nuevo, me libero de responsabilidades, puse un equipo nuevo, está todo, y si falla el mantenimiento, puta, no es problema mío, es un problema del equipo. Fíjense, yo puse algo totalmente nuevo, ¿ya? Y se resisten un poco a esto. Distinto es cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos con este motor o esta bomba que quedó acá? Digamos, ahora pasa a ser y tengo que venderla por kilo y tiene que ir a una fundición y no puedo darle una segunda vida. Cuando efectivamente, si la podemos reparar. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado intentando, porque ese es el proceso, no es inmediato, intentando que la cantidad de stock de repuestos reparables en la compañía sea un indicador favorable para la gente de mantenimiento, ¿ya? Entonces, oye, ¿sabes qué? De los millones de dólares que tenemos hoy día en inventario, ¿cuánto es reparable? Es decir, que, y establecimos hasta un monto. Si el equipo o el motor cuesta menos del 60% del valor nuevo, la reparación, nosotros debiéramos repararlo, ¿ya?
y entra un costo para poder compensar con mantenimiento, entra al costo de la reparación. Por lo tanto, su costo de mantenimiento o de reparación también va a ser más bajo si ocupa un equipo. Entonces, nos empezamos a alinear con el objetivo de que su costo de mantención es más barato, ¿ya? Entonces, es un ejercicio, ¿ya?, que es lento, pero se puede avanzar en ese sentido. Pero hay que, como decía Christoph, hay que ir conversando y ir alineando estos objetivos, ¿ya? No es inmediato, pero existe ese proceso de tener que alinear, ¿ya? ¿Qué hago con los residuos? Lo que conversamos hace un rato. Conversamos con proveedores, y esto es parte de los errores que a veces uno se encuentra, y tienes un contrato con alguien que se va a hacer cargo de los residuos, y resulta que el tipo se encarga de una parte de los residuos y la otra parte la bota en el camino, por decirlo en buen chileno, digamos, ¿ya? Y resulta que nos entrega un certificado de que efectivamente le dio una segunda vida a todos los residuos que se llevó. Chuta, y nos dimos cuenta, pues entonces también hay un esfuerzo de fiscalización y de operación y de conversación con los proveedores, ¿ya? Cuando los proveedores entienden el por qué lo estamos haciendo y ven coherencia en nuestro accionar, el tema empieza a avanzar, ¿ya? Entonces, sobre todo es el diálogo con los proveedores, explicar el por qué lo estamos haciendo, para qué, ¿ya? Y que nuestra actitud es coherente, es consistente con lo que estamos pidiendo. Entonces dice, no, sabes que estoy hablando con la empresa, se está tomando en serio esto, ¿ya? Y creo que ese ejercicio es lento, pero el que permite avanzar en forma bastante más segura, ¿ya? Y generar buenos indicadores, digamos, ¿ya? Y buenas relaciones con los proveedores, ¿ya? El proveedor se empieza a involucrar bastante más, digamos, cuando ve coherencia en lo que estamos pidiendo y lo que estamos haciendo, ¿ya? Sí. Eso. Buenísimo. Gracias Ricardo, gracias Cristo. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, y quiero también linkearla con una pregunta que está aquí en el chat, ¿cierto?, de Fernando Pasarelli, que es uno de nuestros asistentes. Porque mi pregunta es, en el fondo, como, ¿qué cambios internos tienen que suceder dentro del área o dentro de la empresa justamente para avanzar hacia que abastecimiento juegue un rol importante en sostenibilidad? Como qué cambios de mindset, qué cambios ya hablamos un poquito de eso, ¿cierto? Con alinear los incentivos, ¿cierto? Pero también lo quiero linkear con la pregunta de Fernando en el chat, que hace la pregunta sobre las sensibilizaciones o capacitaciones, ¿cierto? A los equipos de abastecimiento, equipos de compra, incluso a los usuarios de las empresas, ¿cierto? De los proveedores. ¿Cómo, qué rol juega también esa capacitación o esas sensibilizaciones? Un poco tú lo tocabas al final de tu comentario, Ricardo, así que quizás partamos por ti. Esas capacitaciones tienen un rol importante. ¿Qué otros cambios tienen que suceder para avanzar hacia este cambio de mentalidad y de operar? Sí, mira, efectivamente, yo insisto en esto y creo que cuando uno establece estos diálogos, estas conversaciones, más que imposiciones, sino que uno comparte el problema y ve desde la actividad concreta que hacen los usuarios y empieza a ejemplificar, ¿ya? Con temas muy concretos, pequeños, digamos, el aporte que se puede hacer, los usuarios internos de abastecimiento empiezan a entender y se le empiezan a generar una inercia de levantar y de empujar este tema, ¿ya? Entonces, como ejemplo, un poco lo mencionaba también Christoph, de este tema de levantar línea base, digamos, ¿ya? Nosotros, hace ya casi 2 años, estamos sencillamente preguntándole a los proveedores, cuénteme, ¿qué está haciendo en cada cotización y en cada licitación? Cuénteme, ¿qué está haciendo en el tema de emisiones? ¿Qué está haciendo en el tema social? ¿Qué está haciendo en el tema de gobernanza? Cuénteme, ¿ya? ¿Qué cosas se está haciendo?
y en ese proceso nos encontrábamos que una buena parte de los proveedores no nos contestaba, ¿ya? No nos contestaba, o sea, no, y resulta que después tú conversando con ellos, ¿por qué no contestó? No mandó nada, no tiene nada. No, mira, hago esto, participo en esto, no tengo una comunidad, participo con temas de etnia, ¿ya? Chuta, bueno, ¿por qué no lo explicó? Es que no pensé que esto era importante, chuta, y empezamos a cambiar a un cuestionario, ¿ya? Y empezamos a poder eh, ejemplificar con cosas súper concretas y pequeñas el tema. La participación femenina, el tema de inclusión, ¿ya? En distintos procesos, digamos, que normalmente estaban masculinizados. Oye, ¿qué estás haciendo? Esto. Y empieza a entregarse información. Y el proveedor empieza a, a preguntar, oye, pero ¿por qué me está preguntando tanto de esto? Porque hoy me interesa, ¿ya? En el futuro esto va a ser relevante. Así que vamos preparándonos, ¿ya? O sea, hoy no te voy a discriminar, ¿ya? Solamente estoy generando la cultura para que te prepares porque esto viene, ¿ya? Oye, ¿estás haciendo algo con las emisiones? No. Ah, pero mira, sabes que aquí hay una calculadora que es gratis y tiene un proceso para que tú me puedas informar de las emisiones de lo que me estás proveyendo. O las emisiones de tu compañía. Y esto lo planteo porque efectivamente las grandes compañías tienen recursos y pueden hacerlo, pero nosotros estamos trabajando con el 60% de nuestros proveedores son pymes, ¿ya? El 50% más o menos son de regiones. Por lo tanto, cuando tú hablas de, oye, quiero ver el tema de emisiones, quiero ver el tema de manejo de residuos, chuta, te encuentras con una realidad bastante distinta a la del gran proveedor que efectivamente tiene un equipo, entiende el tema, está bastante más relacionado. Entonces hay que ir generando esta cultura. Y ese es un poco el proceso. Y creo que, insisto con esto, es de mucho diálogo y de mucha conversación y de mucha transparencia. ¿Ya? Es decir, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿El por qué? Y queremos que nos acompañen y transparentar el tema. ¿Ya? Y los proveedores se van sumando. ¿eh? O sea, es increíble, pero mucho encuentro con proveedores en el cual le comentamos hacia dónde vamos y qué es lo que les vamos a pedir en un año más o en 2 años más. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese es como el ejercicio que se está haciendo. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Claro, efectivamente ahí hay hartos tips, digamos, hartos como insights bien importantes para alguien que está avanzando en este proceso. Y quizás tomando otra de las preguntas que está aquí en el chat, y me gustaría pasártela a ti, Christoph, tiene que ver con cómo ¿cómo se integra esto formalmente? Ya tuvimos un par de ejemplos, ¿cierto? Lo que no me mencionaba Ricardo, por ejemplo, tú también hiciste un esbozo primero, pero ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos que efectivamente eh, el área de abastecimiento está caminando, digamos, hacia la sostenibilidad? ¿Qué KPIs se pueden usar? ¿Qué KPIs quizás el caso de ustedes miran para entender o para monitorear si es que están avanzando o no están avanzando en incorporar la sostenibilidad dentro de sus procesos de abastecimiento? Sí, Andrés, quisiera responder rápidamente a unas preguntas. Estaba mirando el chat mientras hablaba Ricardo. Eh, eh, sobre la sensibilización. También muy simple. Estamos en minería nosotros, pero como cualquier área de abastecimiento no tenemos muchos recursos. ¿Ya? Y eso le va a pasar a todas las áreas de abastecimiento pero tal vez acá hay áreas que no son de abastecimiento y que quieren trabajar con abastecimiento, pero el abastecimiento no tiene tiempo, no tiene recursos, tiene otras prioridades, etc. Sensibilización, capacitando. Y capacitando no estamos hablando de capacitaciones estratosféricas muy caras, simplemente aclarar o recordarles a abastecimiento cuál es su rol, es conectarse con los desafíos del negocio. Por lo tanto, es importante la sostenibilidad para ellos.
Eso no necesita recursos especiales, simplemente generar cultura, como decía Ricardo. Capacitaciones, nosotros hemos trabajado bueno, con ustedes, con Acción de Empresas, para capacitar, sensibilizar a los compradores. Todos los años hacemos campañas para que vayan entendiendo estas temáticas. Y eso es fácil de hacer. También había una pregunta que hablaba sobre las líneas base, que decía, hay que saber qué preguntar, etc. Aquí también uno puede tener los recursos para hacerlo con una empresa, una consultora especializada, pero si no tiene recursos, puede ir muy simple, también lo decía Ricardo, preguntarle, ¿qué haces tú en materia de emisiones? ¿Calculas tus emisiones? ¿Tienes una estrategia de reducción de emisiones? Es muy fácil, simplemente entender cuál es el desafío que tiene la empresa y preguntarle cómo lo hace el proveedor. Así de simple uno puede partir cero inversión. ¿Ya? Entonces, a la respuesta de qué preguntas hay que hacer, básicas. Y de ahí se generan muchos diálogos que llevan a después uno mismo a hacer preguntas más complejas. Claro, abrir esa puerta alineado con la estrategia de sostenibilidad propia de la empresa y los puntos claves, y ahí vamos a hacer las preguntas algo agotado, ¿cierto? Como Y primer los paso. KPI es lo mismo al final. ¿Qué es importante para el negocio? En nuestro caso, por ejemplo, proveedores locales. Bueno, tenemos un KPI de cuál es el porcentaje de gasto de nuestro gasto total, cuál es el porcentaje de gasto que adjudicamos a proveedores locales. De nuestra mano de obra total, sí, para nosotros es importante la mano de obra femenina. ¿Qué porcentaje de la mano de obra de los proveedores es femenina? Entonces, los KPIs llegan naturalmente. Si el objetivo es claro, va a ser muy fácil llegar a los KPI. Sí voy a adelantar que si bien no es difícil llegar al KPI, tener el objetivo claro, medirlo puede ser más desafiante, no siempre está la información y eso es un camino también que hay que recorrer. La data que uno necesita para medir circularidad, porcentajes de mano de obra, etcétera, etcétera. Claro, pero así como uno previamente intramuros también tenía que responder ciertos reportes ESG súper completos y esa data al principio no estaba disponible, pero justamente la necesidad o la exigencia empieza a generar un efecto pool de generar que las empresas desarrollen la capacidad de medir y no solo la capacidad, sino también la costumbre de medir y reportar indicadores, ¿cierto? Ese efecto que tiene una empresa mandante para con su cadena de abastecimiento también puede ser un impulsor de la sostenibilidad, como decía, como comentábamos antes, de instalar el tema y como decía Ricardo, no de hoy día exigir y excluir a proveedores en el camino, sino decir, esto hoy día lo estoy haciendo, lo estoy invitando a que caminen conmigo este camino y que esto en el futuro quizás sí va a ser una exigencia, pero hoy día los estoy invitando, ¿cierto?, a que me acompañen en este camino y desarrollen estas capacidades, ¿no? Andrés, te corto porque dijiste algo muy importante. Si tienen la suerte o no la suerte, pero de tener empresas si acá hay empresas que reciben preguntas o son auditados por externos, una práctica muy simple de implementar es replicar las preguntas que le hacen a la empresa sobre abastecimiento, replicársela a los proveedores. Así de simple. Si no les hacen esas preguntas, si no participan en eso, el consejo que di anteriormente de preguntas básicas para llegar a los objetivos que uno busca. Pero cuando uno cuando uno les pasa, nos pasa a nosotros, me imagino que a Colbún también, de que llegan inversionistas o tenemos que participar a assessment, etcétera, externos, hacen preguntas muy concretas de qué hace la cadena, qué se hace con la cadena de suministro. Se replican las preguntas. Perfecto, muy buen Mira, consejo ahí. Adelante, aportar Ricardo. Sí, una claro. pequeña cosa, que también dentro de este proceso gradual, nosotros establecimos indicadores acá, ¿ya? ¿Y qué indicadores son los que estamos siguiendo? Uno es a quienes se les solicitó información relacionada con sostenibilidad, particularmente ESG. ¿Usted solicitó información? Sí, en este proceso de cotización o licitación. Después, ¿recibió información? Sí, recibí información. Y tercero,
¿La utilizó en la evaluación técnica? Entonces al final uno dice, ¿sabes qué? Mira, solicitamos información, sí, a todos los procesos. El 80% de los procesos de compra se solicitó información. En el 30-40% la recibimos, ¿ya? Y en un 25% la utilizamos, ¿ya? Fue parte del proceso, fue parte de la evaluación técnica. Nosotros establecemos un marco básico que finalmente tiene que aprobar o modificar el usuario técnico, ¿ya? Y decimos que la evaluación se compone de un 70%, ¿ya? Técnica, 30% económica. Por lo tanto, la variable precio empieza a perder peso respecto de la variable técnica. Y la variable técnica tiene un 15% de variable de sostenibilidad. Por lo tanto, alguien podría tener un precio más alto, pero si tiene y entrega información de sostenibilidad que lo deja mejor posicionado, podría compensar esa diferencia de precio. Entonces, hoy día tenemos eso y cuando parte un proceso de licitación, se le informa a los usuarios, mira, estos son los criterios de evaluación. Si tú quieres cambiarlos, tienes que declararlo antes, pero dime cómo lo vas a utilizar. Este es un proceso gradual. ¿Eh? Cuando recién partimos, nos encontrábamos con usuarios que lo incorporaban y colocaban, como era 15%, 5 a cada variable. 5, 5, 5, listo, y lo neteaban, entonces el efecto era nulo. ¿Ya? Pero también mirando el vaso medio lleno, la información se solicitaba, los proveedores la enviaban. Ahora, internamente no la utilizábamos. Entonces, chuta, hay que sentarse con los usuarios, oye, ¿por qué evaluaste igual a todos los proveedores? ¿No hay diferencia? Chuta, y viene una labor de proceso. Entonces, si se dan cuenta, esos indicadores no son grandes indicadores, son indicadores bastante sencillos, digamos, que están al alcance nuestro, que obedecen a una política, y si esto va de la mano con temas estratégicos asociados a, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, tengo una política de gestión de activos, que estoy sujeto a una norma, la 55.000, o de gestión de energía, a la 50.000, te van a empezar a preguntar qué estás haciendo con una serie de variables que necesitas controlar en las evaluaciones. ¿Cómo hizo la evaluación de compra de este activo? ¿Consideró la vida útil? ¿Consideró el valor residual? ¿Consideró el que hace con los residuos? Finales o la disposición final del bien. Entonces, todos esos elementos empiezan a sumar y hacen que, y también el usuario interno tiene que incorporarse en ese proceso. Entonces, van apareciendo esos indicadores que son relativamente sencillos. Igual demandan algo de trabajo, pero efectivamente es fácil levantarlo. Alguien había preguntado acá, ¿qué hacemos con las empresas grandes que a veces no, o que son proveedores exclusivos por un tema de garantía o por un tema de repuesto o por marca? Nosotros tenemos de eso y Cristo probablemente también, ¿no? Y efectivamente no es sencillo, ya resulta complejo, sobre todo con los más grandes, el poder establecer estos diálogos y establecer estos ejercicios. ¿Qué hemos hecho cuando se ponen reticentes a este tipo de información? Perfecto, hazte responsable. Entonces, mándame formalmente que no me estás contestando esto. Que yo te pregunté, pero escríbelo. Y cuando tú le empiezas a decir, no tengo ningún problema, pero me lo escribes. ¿Ya? O tú le escribes el mail diciendo, oye, te he solicitado esta información, no me ha llegado, por favor, o te confirmo la conversación en que tú no me vas a proveer esta información. Se empiezan a complicar. Entonces, al final, la invitación es, oye, hagámonos responsables de nuestras decisiones. Si no me quieres enviar información, no hay ningún problema, pero dejemos constancia de que yo te solicité la información y tú no me la hiciste llegar. Y la actitud empieza a cambiar. No cambia radicalmente, pero notas que hay avance y empiezan a participar otras personas, digamos. Entonces, es como un ejercicio súper simple de hagámonos responsables de las decisiones que estamos tomando. ¿No me quieres enviar la información que te estoy solicitando? Perfecto. Formalízame que no me vayas a enviar la información que te estoy pidiendo. Entonces, y ahí la relación empieza a cambiar, ¿ya? Pero efectivamente no es un tema sencillo, ¿ya? Eso. Eso me parece súper interesante, Ricardo, súper útil también
porque son ejemplos concretos, ¿cierto? Al final es medir y ese proceso de maduración interna creo que es súper relevante volver a ponerlo sobre la mesa, ¿cierto? Primero medimos si es que estamos solicitando información, después medimos si es que nos están entregando la información y después si es que estamos utilizando efectivamente esa información ESG para la toma de decisiones de compra, ¿cierto? Sí, Porque todo ese proceso es progresivo y sí. probablemente vamos a tener que ir buscando aumentar uno de los indicadores, el siguiente y el siguiente. Entonces, súper bien. Y claro, efectivamente, el lograr que los proveedores, sobre todo los proveedores con más poder de negociación, respondan a una encuesta, una evaluación adicional a las 15 que tienen que responder ellos por su lado, no siempre es fácil. Entonces, este elemento que pones como ejemplo me parece súper útil para también que se hagan responsables en caso de que no vayan a entregar cierta información. A veces, claro, te dicen, mira, aquí está mi reporte, búscala tú, y obviamente eso es un poco más de trabajo y recursos internos del área, ¿cierto? Pero bueno, por ahí se va, digamos, moldeando un poco el camino y la relación. Me gustaría, todavía nos quedan 15 minutos, pero me imagino que también hay algunas personas que quizás se tienen que salir ahora a las 10, pero un punto que es muy importante, que tiene que ver con los aprendizajes en el camino, y más allá de consejos de cómo partir, como hablamos antes, me gustaría enfocarnos en, en cuáles son, digamos, los principales obstáculos que ustedes han tenido que enfrentar, tanto internos como externos, para ir avanzando en este camino. ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Qué cosas han tenido que superar para poder avanzar en este camino de incorporar la sostenibilidad formalmente, digamos, en todos los procesos de abastecimiento? Ya hemos nombrado algunos, pero me gustaría quizás explicitarlos. Así que ahí, quien quiera comenzar, por favor, adelante. Quiero nuevamente responder a un tema Por de la supuesto. pregunta anterior, pero también un consejo que va a servir para quien está empezando. Em, Anticiparse, hablar de eso con los proveedores antes de querer. Ricardo habló de cómo ponen evaluación en sus evaluaciones de tomas de decisión, ponen temas de ESG. Nosotros también lo hacemos. Un consejo simple es, antes de empezar a hacerlo, empezar a hablar con sus proveedores, decirles, yo el próximo año voy a empezar a hacer esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dificultades ves? ¿Que vas a poder cumplirlo, etcétera? O sea, eso también es muy fácil de hacer, ya no requiere recursos y permite sensibilizar y que los proveedores se preparen, ¿ya? Tanto los grandes como los pequeños. Los experiencias de los proveedores grandes son los más fáciles de tratar porque ya están avanzados en estas temáticas también, ¿ya? Y obviamente pueden haber algunos que tengan complicaciones. En los obstáculos está eso, es decir, la madurez del mercado, de los proveedores. No están todos preparados para responder a esto en sus licitaciones, por ejemplo, a todas las preguntas que le estamos haciendo. Algunos no han partido nada. Entonces, la madurez del mercado, dependiendo de las categorías, va a ser un problema. Hay que aceptar que es así, que no es un problema, sino que es una realidad y uno tiene que trabajar con eso y hacerse cargo y desarrollar ese mercado, esa categoría. Eh, Otro obstáculo tiene que ver, lo dijimos antes, con los propios equipos de abastecimiento. Los podemos sensibilizar, capacitar, ponerles metas individuales, pero no se va a hacer de un día para otro que lo acepten y lo adopten. Entonces, acá hay una gestión del cambio súper importante que hay que hacer en el tiempo, ¿ya? Para que eso se vuelva algo natural, como hoy día están mirando las preguntas, salen preguntar cómo hacemos para que no sea solo el costo lo importante. Hoy día nadie se cuestiona si la ética, el compliance es más o menos importante que el costo. Es el desde, ya es así en abastecimiento, lo aceptamos como tal. Mañana, en 10 años, en 5 años, va a ser lo mismo con la sustentabilidad. Un comprador cuando va a ir a buscar un proveedor, no va a ser la ética, la sustentabilidad y después el precio, va a ser natural. Entonces, eso es otro obstáculo, entonces la gestión del cambio. Y por último, diría la data, la gestión de la data. Es decir, no es fácil, va a depender de las empresas, pero ir a buscar la información, en qué sistemas está, si está un sistema o no, es cuantitativo, cualitativo, eso
es un desafío, para nosotros sigue siendo un desafío. Y dije el último, pero también los stakeholders. No siempre los stakeholders van a estar alineados con eso. Ahí creo que Ricardo lo mencionó un momento también. Puede que el área cliente diga, a mí me da lo mismo, yo quiero que llegue rápido. Eso es lo que me interesa. Ya quiero listar rápido, quiero que llegue rápido. Entonces, ahí también la sensibilización no es solo con los proveedores, con abastecimiento, también puede ser con los propios clientes internos que tienen sus prioridades. Y ahí también hay un desafío, una gestión del cambio. Sí, mira, yo te diría que tenemos realidades bien parecidas con Cristo, y que efectivamente al principio cuesta convencer a las demás áreas de estos temas, digamos, ¿ya? Y cuando empieza a aparecer el tema importante, cuando empiezan a llegar encuestas o requerimientos de algún proceso de licitación o de negocio de los clientes y le preguntan por abastecimiento. Chuta, oye, pues los clientes te están preguntando por el abastecimiento. Oye, tráete a la persona de abastecimiento porque nos explique qué estamos haciendo aquí, ¿ya? Y les digo que eso lo vivimos, ¿ya? O viene una clasificadora de riesgo y dice, ¿sabes qué? Oye, pregunta, en la encuesta me están preguntando temas de abastecimiento, y podéis venir a la reunión y chuta, y al final uno empieza a aparecer y después ya, no, es que yo necesito que la compañía participe en un índice o en una encuesta de clasificación, ya tipo Dow Jones. Ya, entonces, oye, empiezan a aparecer variables y ya los temas empiezan a ser bastante relevantes, digamos. Solo como anécdota, ¿eh? Lo conversábamos antes. Hace 10 años atrás, una asesora, empresa asesora, hizo una revisión y una auditoría de nuestros procesos y dijo que nuestros procesos no estaban en rango medio, no podían estar mejor porque nosotros no hacíamos uso del manejo financiero del pago de proveedores. Estábamos pagando antes en 30 días y en realidad podríamos haber pagado a 45 o a 60 y podríamos haber tenido un manejo financiero. Eso ocurría hace 10 años atrás, donde efectivamente uno de los indicadores de manejo era, oye, ¿cómo estás manejando tu caja? Y si efectivamente puedes obtener un par de puntos más solo por no pagarle a tiempo a los proveedores o retrasar el pago. Nosotros hace 12 años, en 2012, perdón, ¿ya? Establecimos el pago antes de 30 días, ¿ya? Y empezamos a trabajar eso. Entonces, cuando uno empieza a plantear estos temas y los transparenta, ¿ya? En las reuniones y empieza a forzar el hacerse responsable de las decisiones a las áreas que las están tomando, el tema se empieza a resolver fácilmente, ¿eh? Mira, te traigo este tema, esta es la situación, mejoramos la relación con los proveedores, convertimos esto en un atributo ya de la compañía es más atractiva, nuestro producto es más atractivo, ¿por qué? Porque tiene un manejo eficiente en la cadena de suministro, tiene buenos indicadores, paga bien, puedo obtener un mejor precio si pago bien, los proveedores van a querer trabajar con nosotros, van a poder desarrollar un mejor servicio, y uno empieza a vender eso. Y si alguien te dice, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, quiero manejar la finanza de otra forma, perfecto, dejemos en tabla que yo planteé este tema y que tú no has querido y que esto es el objetivo, pero hagámonos responsables de nuestras decisiones. Y cuando uno lleva el tema a que cada uno se hace responsable de sus decisiones, las conversaciones empiezan a cambiar. ¿Ya? Entonces, y eso pasa, y esto diría que en general, incluso esto es un problema casi del país, digamos, cuando uno transparenta los problemas y los pone en la mesa y pide que cada uno se haga responsable de su ámbito de acción, la relación empieza a cambiar. ¿Ya? Entonces, un poco creo que el camino que a nosotros nos ha ido dando resultado es, oye, quiero hacer esto, y transparenta los beneficios y hace el ejercicio, perfecto, te traje una propuesta, la hice, aquí está en la mesa, tú me estás diciendo que no, perfecto, dime cuáles son tus argumentos, si se resuelve que no, perfecto, pero que quede claro que yo traje la propuesta y que tú te estás diciendo cargo de tus argumentos de negación.
¿ya? Y eso y nos pasa con las áreas de mantenimiento. Oye, ¿no te quieres hacer cargo de los residuos? Perfecto. Dime que no te quieres hacer cargo de los residuos. Yo te planteo el problema que hay con los residuos. Ahora dime cómo lo resolvemos. Pero digamos que tú no te quieres hacer cargo y quieres traspasar el problema a otro. Ah, bien, entonces pongamos de acuerdo quién es el que efectivamente tiene el problema. Y cuando uno empieza a escribir eso y a hacerse responsable, eh, se empieza a dar cuenta que se avanza y no con la rapidez que uno quisiera, pero se avanza, ¿no? Así que eso. Buenísimo, buenísimo, Ricardo. Sí, ese concepto que ha sido recurrente aquí en la conversación de hacerse cargo de las decisiones, ¿cierto? De hacerse responsable, si es que uno, en el fondo, lo toma o no lo toma, pero hacerse cargo, creo que es súper relevante, justamente en el sentido de la responsabilidad que implica la sostenibilidad, ¿cierto? Así que me parece un dato súper importante para dar relevancia. Nos van quedando 7 minutos de esta conversación. Ha sido súper interesante. Quizás para una reflexión final les voy a tirar, digamos, dos preguntas en una para que me puedan responder, solamente para la gente que todavía está aquí con nosotros, que es casi toda. Me gustaría avisarles que espero tomar una foto a las 10:15 en punto para poder justamente después compartir, para que no se nos escapen antes de eso. Pero la pregunta para cerrar tiene que ver con cuáles son sus próximos desafíos en términos de gestión sostenible del abastecimiento y también, y aquí voy a mezclar las dos preguntas, los próximos desafíos internos y también hacia dónde ven que avanzan las tendencias globales o las próximas exigencias, lo que me alcancen a responder ahí cada uno. Quizás partimos por ti, Ricardo, y después cerramos con Christoph. Ya, los próximos desafíos es que lo definimos nosotros al 2030 que es básicamente que todas nuestras compras, ¿ya? Vengan con un certificado, así como vienen los productos químicos, ¿ya? O los productos de riesgo, con una hoja de seguridad, que vengan con un certificado de emisiones. Cada producto que compra Colbún tiene que venir con un certificado de emisiones. Y obviamente aparejado con el manejo de residuos y los elementos básicos del proceso. Pero esencialmente que venga, así como viene un certificado de seguridad asociado a ciertos productos, que venga un certificado de, oye, mira, este producto viene con tantas emisiones o arrastra esta mochila de emisiones. Y que la decisión ya sea consciente respecto de lo que estoy comprando. ¿Qué arrastra lo que estoy comprando? ¿Ya? Cuando uno empieza a transparentar eso, Claro, eso es, digamos. Así que ese es tener para nosotros el gran la desafío. película completa, Sí, ¿cierto? sí, sí. Buenísimo, me parece algo Eso. súper concreto y bien, es ambicioso de todas maneras, pero me Sí. parece algo como muy concreto que se incorpore en la toma de decisiones explícitamente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Christoph, cuéntanos tú, ¿cuáles son los próximos desafíos en Antofagasta Minerals en términos de abastecimiento sostenible? Sí, en Antofagasta Miras tenemos un propósito que es hacemos minería para un futuro mejor. Y en línea con eso creamos un programa que llamamos Proveedores para un futuro mejor. Y que toma los pilares ESG, los traduce en objetivos y metas para nuestros proveedores que ya comenté antes, que son la mano de obra local, la mano de obra femenina, proveedores locales y emisiones. Entonces, nuestro desafío es seguir avanzando en esos indicadores. Hemos establecido metas públicas para el 2025 y nuestro desafío es cumplirlas y ojalá superarlas. Ahora, en particular, el gran desafío es la reducción de emisiones de alcance 3, como todas las áreas de abastecimiento o las empresas, donde ahí se generan las mayores emisiones. Así que eso es un desafío para los próximos 20 años y estamos partiendo este camino. En nuestro caso también, y salían las preguntas, la incorporación de la circularidad. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar también con ese camino. Y eso en el caso de Antofagasta Minerals. ¿Qué vemos como tendencia un poco lo que se viene? O sea, nuevamente, emisiones. Sabemos que van a empezar a preguntarnos cada vez más
por esto, ¿ya? Clientes, inversionistas, calificadoras, ¿ya? Y también el tema de la transparencia, de la divulgación, ¿ah? Mostrar la información, no solo declarar cosas, sino que demostrar que realmente lo estamos haciendo, transparentar los números, ¿ya? Eso es algo que percibimos que se va a acentuar en los próximos años, porque ya está pasando en otras regiones del mundo y lo que realmente pasa es que lo que se va implementando en Europa, en Estados Unidos, después termina sí o sí llegando a Chile. Así que el tema de mucha transparencia, de la divulgación, va a ser clave, y abastecimiento es a quien, como decía antes Ricardo, a quien le van a venir a preguntar qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y lo va a tener que demostrar. Perfecto. Muchas gracias, Cristo. Me gustaría primero que todo agradecerles, Ricardo, Christoph, Alicia, por supuesto, por su presencia, por una instancia muy enriquecedora. Me gustaría también invitar a todos nuestros participantes a que, por un segundito antes de cerrar, puedan encender la cámara, los que tengan la posibilidad, para tomarnos, digamos, una foto de esta valiosa instancia. Ahí después me van a confirmar cuando ya esté tomada, para que quedemos, digamos, ok. La grabación se va a compartir en la página de Acción Empresa. Nosotros desde Proyecto Impacto también vamos a compartir la misma grabación. Así que ahí veo ya hartas cámaras encendidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para cerrar, darles nuevamente las gracias, Ricardo, Christoph, Alicia. Ha sido una conversación muy interesante, sin duda. Hay muchas preguntas que han surgido. Me imagino que estamos también abriendo una puerta para muchas personas, así que obviamente quedamos también todos disponibles para poder seguir conversando de estos temas hacia adelante. Así que también te doy la palabra, Alicia, para un pequeño cierre. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación tan activa, muchas preguntas, y efectivamente, bueno, no se alcanzaron a responder todas, pero lo importante es que esta actividad continúa y seguirá. Este es nuestro cierre del año 2023, pero ya estamos planificando las actividades para inicios del 2024. De hecho, ya las tenemos preparadas y definidas. Tenemos que ver las fechas nomás, así que les vamos a estar haciendo llegar las invitaciones, y efectivamente aquí hay mucho que hacer, y hay sobre todo mucho aprendizaje que compartir, y en ese sentido mi más profundo agradecimiento a Ricardo, siempre muy cercano amigo nuestro acá en Acción Empresas, y también a Christoph, que también se está convirtiendo en un amigo bastante cercano acá. Lo estamos citando bastante a nuestras actividades, y así probablemente va a seguir siendo, porque es necesario inspirarse y compartir estos tips, estos lineamientos, que sobre todo me gustaría destacar que, como vemos, no todo es tan oneroso ni costoso para la empresa. Hay una serie de acciones que sí se pueden implementar y que no cuestan mayormente, pero sí hay un tiempo de definirlo. Así que muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, Christoph, Andrés, por la alianza que estamos llevando a cabo acá entre Proyecto Impacto y Acción, justamente para fomentar e ir creciendo en el aprovisionamiento responsable. Un gran abrazo a todos, y los dejamos invitadísimos para las actividades que continuarán el próximo año. Muchas Eso, gracias. muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por la participación. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, hasta la próxima. Chao.